Entonces la palabra que yo les voy a hablar hoy es muy corta, una palabra corta que saqué esta mañana y la he titulado Completos en Cristo. Repita conmigo, completos en Cristo. Amén. Quiero que vamos a Colosenses 2, 8 al 15. Y miren lo que dice la palabra del Señor. De verdad que si usted está aquí y Dios lo está nutriendo, valore, aprecie cada cosa que Dios le está dando. Tómela dentro de sí. Amén. Y sé que la palabra es viva y la palabra lo va a enseñar. Aún después que yo termine de hablar, la palabra sola lo va a seguir enseñando. Amén. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Allí usted sigue leyendo, dice: anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El apóstol dice: mira que nadie os engañe. Lo primero que les quiero decir, les voy a hablar de 3 cosas hoy. Les dije que la palabra se llama completos en Cristo. Y lo primero que les quiero hablar es cuidado con el engaño. Amén. Cuidado con el engaño. El apóstol les advierte el peligro de ser engañados con filosofías y huecas sutilezas. Las tradiciones de los hombres, la religiosidad es opuesto a Cristo. La religiosidad es lo más opuesto a Cristo que usted siempre va a poder encontrar. Ahora usted dirá: bueno, pero es que yo aquí estoy a salvo porque yo siempre estoy con el apóstol aquí y él nos está exhortando. Pero llega el momento en que estás en otro lado y te dejas arrastrar. Es como si usted dice: no, yo soy muy fuerte, yo me puedo juntar con los marihuaneros, pero yo no consumo. Llega un momento que te dejas arrastrar. Así pasa con la religiosidad. Las tradiciones de los hombres son sutiles. ¿Amén? La religiosidad es lo opuesto a Cristo. Ten cuidado de caer de la gracia por dejarte llevar por un espíritu sutil de religión. Eso mantiene a la gente atada y engañada. En Gálatas, capítulo 3, versículo 1, vemos un ejemplo de esto que sucedió. Y el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas, le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Esto quiero saber: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por la carne, comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la ley o por el oír con la fe? Los Gálatas fueron fascinados, fueron hechizados por personas que predicaban que no era suficiente la gracia de Cristo. Hay personas que piensan que no es suficiente la gracia y por eso, como mi esposo explicaba ayer, se arman de un arsenal de muletillas para aparentar la religiosidad tal cual como lo hacían los fariseos en la época de Jesús. Que dice la Biblia que los fariseos medían los flecos del chaleco para ver, y el que lo tenía más corto, y de repente usted no ha visto nada de esto. Por lo menos yo también sé puro eso de puros cuentos, de la religiosidad y tal, pero ¿saben qué? He visto gente religiosa, pero no he estado allí
no he sido, me he hecho tan parte con ellos, pero sí hemos ayudado pastores que han salido de la religiosidad, y es algo muy terrible. Es muy terrible los rudimentos, es muy terrible el hechizo. Y cuando alguien te dice, no es suficiente esto, no es suficientemente la gracia. ¿Qué te enseñaron? La gracia de Dios, no, eso no es suficiente. Ahora te tienes que practicar tal y tal cosa. Puede ser la religiosidad de vestuario, puede ser la religiosidad de vocabulario, puede ser la religiosidad de prácticas que ya fueron abolidas en la cruz del Calvario. Como por ejemplo, las personas que creen que hay que guardar el sábado, cuando Cristo dice la palabra que Cristo es nuestro sábado, Él es nuestro Shabbat, o sea, ya Él mismo fue la Pascua, Él fue el Cordero que fue ofrecido y fue inmolado por cada uno de nosotros. Ahí se cumplió la palabra, lo que era la ley, lo que era la sombra, se hizo una realidad cuando Cristo vino. Ahora, si una persona empieza, por lo menos aquí mismo en Venezuela, se ha visto mucho cómo la gente se quiere judaizar, y eso ha llevado ese espíritu sutil, entonces de querer, ya no llaman a Jesús, sino al Yeshua, al Yoshua, y así hablan. Y no estoy hablando de lejos, estoy hablando aquí mismo en Maracaibo, o sea, cerquita la religiosidad. Los hombres andan peludos, las mujeres andan con unos candelabros, andan con eso. Ahora, que eso fue malo en su época, no, eso está en el Antiguo Testamento y cumplió una parte. Y por eso en la Biblia dice que eso era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. ¿Ve? Ahí está mi sombra, pero ese no soy yo. El cuerpo es este. Entonces, así era el Antiguo Testamento. Era una sombra, pero el cuerpo era Cristo. O sea, la sombra de Cristo era lo que estaba allí. Y como Cristo no había muerto, tenían que hacer todo ese tipo de rituales para poderse acercar a Dios. Ahora, si tú no te bastas de la gracia del Señor, entonces quieres a veces aparentar, te va a un lugar y de repente por quererse hacer parte empieza a hacer las prácticas religiosas, empieza a hablar como los de la cárcel, de hermano, de varón, porque así se habla en la cárcel. En la cárcel se habla de esa manera, varones, hermanos, entonces gloria, aleluya. Y yo he visto últimamente que a veces estoy aquí los domingos y veo gente gritando por allí. Y yo, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Nosotros no hablamos así. O sea, nosotros no hablamos así. Entonces, no traiga la religión para acá, suéltela. Sea católica, sea evangélica, sea lo que sea. Y donde usted vaya, no se deje engañar, no deje que el espíritu de religión lo atrape. Porque lo atrapa, lo aplasta y lo destruye. Los religiosos no logran nada. Eso lo destruye, lo hechiza. Sea cualquier tipo de religiosidad, sea practicar eso. Ay, no, que es Semana Santa. Usted tiene todavía la religión católica por dentro. Es Semana Santa, ay, no voy a barrer para no molestarle las heridas a Jesús. Entonces, no, hay que comer. Hubo una persona, hace ya como 2, 3 años, una persona que nosotros, o sea, cristiana, y estábamos hablando, entonces yo dije, no, lo que pasa es que nosotros, salió la conversación, lo que pasa es que nos comimos unas hamburguesas muy tarde anoche, y habíamos varios pastores allí, comentamos, pero era una Semana Santa, y la persona dijo, comieron carne. Sí, eran de carne, bueno, creo que una era de pollo, o sea, empezamos a conversar allí y seguimos la conversación normal, y la persona insistía, pero comieron carne, pero sí, pero eso no se puede porque en la Semana Santa hay que comer pescado, y quedamos impresionados los que estábamos allí, porque ¿cómo que hay que comer pescado? Entonces yo le dije, lo que pasa es que tú tienes la religión católica todavía por dentro, a lo mejor, y te paras de madrugada mudo a cortar las palmas, porque tú estás creyendo en comer pescado, te estás creyendo en lo otro. Entonces estás creyendo que a Cristo hay que todavía que llevarlo al Calvario, pero ya Él resucitó, ya Él se levantó. Por lo menos alguien en una oportunidad me preguntaba aquí hace unos años atrás, Apóstol Eneida, ¿qué le parece si nosotros hacemos la Pasión de Cristo en la plaza? Había un grupo de teatro en esa época aquí. ¿Qué le parece si hacemos la Pasión de Cristo en la plaza? Y dije, no, nosotros no tenemos que hacerlo porque la palabra habla que nosotros no podemos volver a crucificar a Cristo. Ya Él fue crucificado. No, yo no puedo traer lo que yo hacía cuando era parte de la legión, de la iglesia católica. Yo no lo puedo traer para acá. Porque ya eso quedó atrás, eso quedó crucificado. Esa era la ignorancia que practicaba yo allá. No se puede traer para la iglesia.
O sea, así mismo, el hechizo, el hechizo te trae y dice, no te bastes de la gracia del Señor. Empieza a hablar de cierta manera, empieza a vestirte de cierta manera para que vean que cómo eres. Sí, pero es que ese es el vestuario de la época de Jesús. Las túnicas, todo eso. Usted va a Israel hoy en día y usted no va a ver a los judíos vestidos así. Hoy hay un vestuario universal. Usted puede agarrar un chamo de aquí y lo manda para Londres y se viste igual a los de allá. Un blue jean, una franelita, unas botas. Te agarra a alguien y se viste. ¿Usted por qué? Porque eso se ha vuelto universal. Es malo para el que quiera hacer lo malo, pero es bueno para el que quiera hacer lo bueno, porque cualquier persona puede encajar en cualquier lugar del mundo y ahí puede ser testigo del Señor sin necesidad de andar bueno, ahora estoy aquí, ahora soy así. No, hechizarse. ¿Sí me entienden el punto? No se deje hechizar. Cuando usted esté a puntico de dejarse hechizar, le suenen mis palabras en los oídos. Entonces, que no sea, cuando alguien te diga que no es suficiente la gracia, que debe practicar cosas de la ley, las cuales Cristo llevó en su propio cuerpo, sacrificado por nosotros. Así fueron los Gálatas, fueron engañados al mal camino de la justicia propia y de la religiosidad. Querían practicar la ley, pero ya era el tiempo de la ley, ya había pasado. Por eso el apóstol se molesta y confronta. El que hace maravillas entre ustedes lo hace por la ley o por la fe. Saben que aún el predicar, el predicar en las casas, el predicar en los púlpitos, donde Dios ponga, porque Dios a uno los pone a predicar en el púlpito, a otros los pone a predicar en la casa, a otros en el trabajo. Dios es el que sabe cómo va a poner a predicar a las personas. Aún eso no puede traer justicia propia. No, es que yo he sido, mira, yo he predicado demasiado. Esta iglesia nada más no es por el apóstol Olver, que he ido yo gente y he predicado. Bueno, espérate que él se vaya. ¿Y para dónde lo vaya a llevar? O sea, porque si no hay un ministerio apostólico que sostenga, entonces, ¿qué pasa? La justicia propia. Y eso es lo que cuando mi esposo pedía perdón por el pecado de la iglesia, eso es uno de los pecados más grandes. Las llamadas redes que teníamos antes, eso sirvió por una época. En un momento fue bueno. Pero ¿qué pasó? Ahí había a veces unos que se creían que eran superiores a los otros que estaban abajo. Entonces se creían ya no solamente se creían superiores a los que estaban abajo, sino que se creían superior al que les daba la palabra y al que los puso. Entonces ese espíritu, ¿dónde los llevó? ¿Dónde están hoy en día esa gente? Todos en el mundo, apartados del Señor, porque la justicia propia es como trapo de inmundicia. ¿Qué era trapo de inmundicia? En esa época no existían las toallas sanitarias y la gente tenía trapos cochinos que usaba y reusaba. Y eso, así decía el Señor, que eran los trapos de inmundicia. Así es la justicia propia. O sea que es hedionda, es desagradable para el Señor. Porque la palabra dice que para el Señor hay un olor de vida y un olor de muerte. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que disimular, no tenemos que armarnos de un aparataje, que fue lo que trató. Eso estaba en el antiguo pacto, pero fue lo que hizo Saúl con David. Él pretendía ponerle todo un ropaje y David le dijo, no, Saúl, no me estás entendiendo, yo no voy a ponerme nada de esto, yo voy a ir en el nombre del Señor. Y fue ahí. Ahora usted tiene que tener mucho cuidado donde usted vaya con el espíritu de engaño, con la falsa humildad, la falsa religión, falso cristianismo, todo eso, piénselo. Yo en estos días estaba aquí y escuché atrás a alguien diciéndose bendecida. Yo dije, ¿qué es esto? Ese era el vocabulario de nosotros en los 90, porque no habíamos llegado, así nos saludábamos, bendecidos en esa época, en los 90, porque no habíamos tenido la revelación que no se debía saludar, Dios te bendiga o bendecido. No habíamos tenido esa revelación. Estoy hablando de los años, en el año 95, cuando yo recibí al Señor. Pero después de eso, ya cuando llegó el 2000, ya nadie hablaba así. Porque ya Dios había hablado, y al principio, yo me acuerdo cuando mi esposo daba esas palabras, eso era, Dios mío, eso era como si le sacaran la madre a la gente allí. O sea, todo el mundo quedaba como que, Dios mío, yo sentía que algunos querían salir corriendo, pero la gente se aguantaba y se quedaba en la silla. Y Dios nos transformó, Dios rompió modales, Dios rompió cosas, porque había mucha gente infiltrada, mucha gente falsa, y se rompió eso, y Dios nos levantó como una generación fiel a Él, que usted puede ser el mismo, con ropa o sin ropa, usted es el mismo delante de Dios. Usted tiene su corazón transparente delante del Señor, y levantar generaciones transparentes. ¿Sabe qué es importante? Que usted que usted sea transparente totalmente delante de Dios,
que no necesite fingir, no sea engañado por un espíritu religioso, ni trate de engañar a nadie, sino que usted sea usted mismo. Y cuando a usted le toque estar de repente en otro lugar del mundo, no se va a sentir libre para soltarse el moño, no, sino que sabe en quién ha creído. Sabe que el Señor está allá con usted. Sabe que en donde quiera que vaya, el Señor está ahí. Y que allí lo tiene que honrar igual que si estuviera aquí, porque usted no se puede dejar que el espíritu de engaño y el espíritu de falsa justicia lo domine. Ahora, en ese tiempo Dios nos confrontaba fuerte sobre ese vocabulario. Yo me volteé, las personas estaban cerca y les dije, ¿por qué ustedes están hablando así? Porque, no, pero entonces después me agarró alguien por allá, y al final, pero es que yo veo que usted siempre le escribe a la gente en Facebook muchas bendiciones. Sí, yo le escribo así a la gente, pero yo tengo autoridad para escribir eso, muchas bendiciones, pero yo no ando llamando, hey, bendecida, bendecido, no, porque eso es un lenguaje que quedó hace 20 años atrás, es muy viejo, son muy viejos. La tecnología del reino, eso es como si nosotros nos aferráramos a una computadora vieja, ¿no? Alguien, un día, uno de las personas que colabora con nosotros dijo, no, yo le voy a explicar al apóstol no sé qué era. Yo le dije, no, muchacho, que le voy a explicar a mi esposo. Si nosotros tenemos, ¿qué edad tenés vos tanto? ¿Cuántos años creéis que tenemos usando computadora? Toda la vida. Yo empecé a los 17 años, ya, o sea, a usar tecnología desde que salió y avanzado con todas las Pentium. Pasaron todas por mí hasta llegar a las Lacto, hasta llegar al iPad, todo eso. ¿Pero para qué fue eso? ¿Para andar haciendo vagabundería por internet? No, porque era la necesidad para que nosotros poder ser un canal de bendición a través de la palabra. Igual los instrumentos, igual todas las cosas Dios nos ha llevado a avanzar. En todas las cosas ha habido un avance. Entonces no debe venerar lo viejo. Ay, no, es que yo me fui apóstol, yo estoy en esa iglesia. Ahí sí que son humildes, ahí sí que son humilditos, no como los apóstoles que les gusta andar así, ¿qué tal? No, sí son humilditos. ¿Sabe? Porque si usted tiene eso adentro, es porque todavía tiene religión adentro. Los votos de pobreza de la Iglesia Católica. Los votos de pobreza de la Iglesia Católica están allí. Bueno, que los quiero hacer unos voticos de pobreza con los mediecitos cuando me voy a casar. Y traen las moneditas. Entonces, a veces hay personas que quieren traer eso y traen ese pensamiento de pobreza. Pero el Señor, ¿qué dice? Que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos prosperados y seamos bendecidos. Entonces, Cristo hizo un pacto, hizo voto de prosperidad, de abundancia. No tenemos por qué nosotros retroceder a los votos de pobreza, ni pensar que la humildad es que la miseria, porque eso es un falso concepto de humildad. No hay esta persona es humilde porque va en cotizas y va de tal manera al servicio. No sabes que es humilde, porque la humildad no se puede reflejar por fuera, es algo que está dentro, es algo que está dentro del ser humano. Entonces, muchas veces los pecados que pedía mi esposo por Venezuela, espíritu de orgullo y de soberbia, espíritu altivo. No, nosotros los venezolanos, no, nosotros somos trabajadores. Los demás no, esos son unos perezosos. Todavía sigue el espíritu de orgullo. No, si somos no sé qué tal lo otro. Entonces, ese falso espíritu, ese espíritu menospreciante a veces, menospreciante en otras personas, no tiene que tener cabida en nosotros. Ahora, usted en Cristo lo tiene todo. Diga, en Cristo lo tengo todo. Lo tengo todo, usted tiene todo en Cristo. Nunca se sienta como regañado cuando el Señor le dice, ten cuidado de esto. No se siente regañado por el Señor. Siéntase amado y advertido por Él. Siéntase siempre amado. Por lo menos, Calé, él maneja muy diferente a mi esposo. Y en estos días me traía de la casa y yo venía realmente un poco asustada por ahí. Entonces yo le dije, papi, ten cuidado, papi. Mami, no me desconcentré, que yo sé lo que estoy haciendo. Le dije, no. ¿Sabéis lo que significa tener cuidado, no? Significa te quiero. Eso significa porque si alguien te cuida es porque te quiere. Entonces, si yo no te quiero, yo no te puedo decir, no te voy a decir nada, pero si alguien te quiere, te dice, hey, ten cuidado. Así es Dios. ¿Por qué Dios te dice, ten cuidado con el engaño? Porque Él te ve como un hijo. Y de repente usted cree que sabe mucho, pero a veces usted le puede decir a un hijo, incluso esos hijos viejos que usted tiene fuera del país. ¿Cuántos tienen hijos ya viejos? Vamos a contar de viejos los de 30 para arriba.
Ya los que tienen, ya, vamos a ponerlo a bajarlo un poquito, de 25 para arriba, los hijos viejos, a esos hijos, y a veces usted le da un consejo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Porque lo cree bruto? No, sino porque usted lo ama y porque sabe que el peligro está ahí y que aún las personas adultas corremos peligro. Porque nada más no son, hay un mal concepto también. No, la juventud está perdida, la juventud, los viejos también andan perdidos. Claro, los viejos también. Pónganse a ver lo que hacen por ahí en el centro, lo que hacen en los bancos, las cosas. Son puros chamos, no, yo veo gente adulta por ahí peleando, portándose mal, yo veo gente adulta. Entonces, por eso Dios lo va a desechar porque son viejos, no, Dios los ve como hijos y le dice, hey, ten cuidado también. Tú que tienes tiempo, ten cuidado. Porque para Dios, usted viejito y todo, usted sigue siendo un niño consentido para Él. Entonces, y en Cristo, usted lo tiene todo. Ahora en Cristo habita la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice ahí en Colosenses, dice, vosotros estáis completos en Cristo. El versículo 9. Versículo 10. Estáis completos en la cabeza de todo principado y toda potestad. Es permaneciendo en Él que tenemos poder sobre las tinieblas. Fue Cristo quien venció la muerte. Nosotros por nosotros solos no podemos hacer. Mire, hoy en día se está propagando, y yo he hablado de esto muchas veces, el humanismo. Se está propagando el humanismo. Aún hay personas que vienen a la iglesia y promueven el humanismo en las redes sociales. Por ejemplo, ve detrás del sueño, no importa lo que te pase, llévate al que sea. Claro, se van detrás del sueño, no les importa si abandonan a los papás aquí en el país, a los hijos, pastores, amigos, nadie, porque ya se fueron tras del sueño. No te preocupes si los demás no entienden el sueño, ya te entenderán. Y sale una escalera así, veía yo en estos días una imagen, y todos los demás así como llorando, y la persona arriba, así como exitoso. ¿Eso qué es? Eso es idolatría, egoísmo, humanismo. Porque ¿qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que Jesús dijo que si nosotros amamos a alguien, ponemos la vida por esa persona. Ahora, si la persona piensa nada más en cumplir los sueños, eso es humanismo. Ve detrás de él, porque fulano lo logró. Sí, pero el que estás poniendo ahí no es cristiano. Y cuando nosotros conocemos al Señor, ya no es nuestro sueño, es el sueño de Dios en nosotros. Es lo que Él quiere para nosotros. Él lo cambia todo, por lo menos en mi caso Él lo cambió todo. Cambió mis prioridades, cambió todo. Él cambia todo en nuestras vidas. No es tal cosa como que, bueno, tengo al Señor, pero yo sigo tras mis sueños locos por allá que una vez tuve. No, los sueños hay que someterlos a la voluntad del Señor y que Él determine qué es lo que Él quiere para nosotros, porque te aseguro que lo que Él quiere es superior a lo que tú quieres, es más grande, porque en Él estás completo, amén. Entonces, no caiga en el humanismo, no se deje llevar por el humanismo. Usted solo contra el mundo, no, igual, me da igual, no necesito a nadie, ¿qué tal? Y sale muchas personas a mí me encantan esas películas, las películas las he visto todas, las del Rápido y Furioso, todas las vi, hasta la Después del Muerto, todas esas películas las vi. Pero yo no voy a estar compartiendo pensamientos de él, del pelón, del que sale allí con la mujer, que ella es lesbiana. Esa muchacha, ella en la vida real, ella es lesbiana. Yo no puedo compartir pensamientos de ella y puedo compartir de él porque soy una persona entendida en Cristo, que comparto cosas de la palabra. A mí me encanta por lo menos la canción de Chekma, que se llama El Catire. A mí, Calé un día me puso esa canción y a mí me encantó, me gustan las canciones. Pero ¿usted cree que yo voy a estar compartiendo los pensamientos de él? No, yo no puedo compartir eso. Él no es cristiano, él no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, hay pensamientos musulmanes, pensamientos humanistas, pensamientos de los católicos, el hombre así con la cruz y las bromas flores moradas. Ese es el del Cristo aparecido, el Nazareno. El de nosotros no anda así. Él no está colgado en una cruz. Él se levantó, la cruz quedó vacía. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento. Cuando usted piense, como nos decía un apóstol amigo de nosotros que nos casó, un apóstol muy querido,
Eneida, siempre piensa qué haría Jesús en tu lugar. ¿Qué es lo que haría Jesús? Cuando le quieras pegar a la gente de la iglesia, detente y piensa qué es lo que haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Dale un abrazo. Cuando quieras hacer esto, piensa qué haría Jesús. Y eso de pensar qué haría Jesús, wow, me ha ayudado muchísimo. ¿Y qué haría Jesús si Jesús fuera yo y estuviera casado y estuviera un hijo? ¿Cómo se comportaría Jesús? Yo siempre pienso en eso y trato de parecerme a Él cada día. Todos los días trato de parecerme a Él. ¿Qué haría Jesús? Jesús no andaría, porque ¿qué pasa a veces con los hogares? En las casas tienen unos pleitos terribles y entonces sacan a Jesús de las casas, sacan a Jesús de los hijos. Nunca traen a los hijos a la iglesia, nunca le hablan a los hijos. Entonces quieren que Jesús se glorifique. No, el Señor está esperando personas que de verdad se sientan completos en Él, que no lo sientan a Él como un pedazo de la vida, sino que lo sientan a Él como la vida toda. Es Él el que nos da la vida por completo. No importa si usted llegó siendo de 17 años como llegué yo al Señor, o si usted llegó de 80, no se sienta menos. Si llegó de 80 años, de repente Dios le va a dar 40 años más, va a vivir 120 años. Y esos 40 años los va a vivir plenos en el Señor, los va a vivir bien en Él. Ah, no, yo soy viejo, a mí nadie me cambia. No, entonces no estás entendiendo. Yo soy un viejo ya, yo tengo mis mañas. No, tú no tienes mañas, tú fuiste lavado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te lava, te limpia. Y ahí no habla de que la Biblia dice que los viejos seguían guardando los ídolos ni nada de eso y seguían con las cosas escondidas. No, ellos se transformaban todos. Todos eran transformados por el Señor. Aún si alguien llega, yo pienso esto, y eso me lo reveló a mí un día el Señor cuando yo estaba predicando aquí. El Señor me dijo, muchas de esas personas que tú estás viendo allí iban a morir, pero les quiero dar 20, 30 años más. ¿Para qué? Por causa del propósito. Entonces, esos 20 y 30 años no es para cumplir el sueño personal. Ay, que Dios me dio, pero para cumplir mi sueño. Entonces no estás haciendo nada, no estás entendiendo nada. Es para cumplir el sueño de Él. Ahora, no quiero decir que es que Dios te tiene de esclavo y que Dios no te lleva nada de alegría y satisfacciones. No, dentro del sueño de Dios, allí consigue la alegría, la paz, la prosperidad, todo eso, cumpliendo el sueño de Él. Amén. No el tuyo personal, porque muchas veces podemos caer en cosas erradas. Cristo fue el que venció la muerte. A Él están sujetos los principados, las potestades. Si permaneces en Él, puedes caminar en esa dimensión de poder, puedes atar demonios, gobernar ambientes por su gracia y su poder, porque estando en Él estamos completos, somos coherederos, somos más que vencedores y por la fe pasamos por encima de cualquier obra del maligno. Amén. En Efesios 1:15 habla de esta plenitud de Cristo y dice así: por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe y de vuestro amor para los santos, no ceso de dar gracia, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al cual os llamado y cuál es la riqueza de su gloria y la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a los diestra de Dios en los lugares celestiales. Los ministerios apostólicos se caracterizan por su intercesión por la iglesia. No son oraciones de show ni de patriotismo. No es un show que uno monta, no. No es que, bueno, el patriotismo también, porque todo el mundo sale por ahí con la bandera. Yo le decía a mi esposo de hace unos años, mi amor, yo creo que ya hay que parar con eso de la bandera. Estoy hablando del 2006, 2007, cuando todo el mundo, todos los eventos era la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Pero a veces era más show que intercesión. Los ministerios apostólicos necesitan y hacen intercesión por la iglesia de corazón. No son patriotas, no es solamente defensores de país, son promotores de Cristo. No son patriotistas que ahora, bueno, entonces puro la bandera y Venezuela y los demás emocionados cuando se ora por Venezuela. Y entonces alguien monta el show, Venezuela tal cosa, y los demás emocionados. No, los ministerios apostólicos de repente
En este tiempo hasta van a dejar un poco de hablar, excepto por lo menos cuando el Espíritu dirija, como fue el caso ahorita de mi esposo, para interceder en un caso emergente por lo que está sucediendo, ya de que hay pecados de la iglesia y pecados del país. Pero no solamente tiene que ser eso, Venezuela, no. Se ha estado hablando de Cristo, porque es la necesidad de que tú conozcas, porque si te toca irte a otro lado, o si te toca quedarte aquí, pero Dios no cambia las cosas, porque Él puede hacerlo o no puede hacerlo, porque Él es Dios. Y nosotros no podemos obligar a Dios a hacer cosas. Nosotros por eso es que Él dice que nos humillemos. Nos humillamos delante de Él. Pero no es por la fuerza, cambia a esto, Señor. Más bien como es, por eso el Señor nos manda a hacer el ayuno. Nos manda a derramar lágrimas delante de Él. Y que dice la Biblia que el Señor había determinado matar a Ezequías. Pero Él lloró. Y el Señor dijo, yo he visto tus lágrimas. Y le dio 15 años más. Yo estoy segura que el Señor ha visto también nuestras lágrimas. Amén. Ahora, los apóstoles genuinos interceden por la gente que está a su cargo en el sentido espiritual, para que entiendan la plenitud del Evangelio de Dios. Cuando las personas ya no están en la cobertura apostólica, corren el peligro de retroceder, de olvidar que no se trata de ellos, sino de Cristo en ellos, que no es lo que un cristiano puede hacer, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. No son los logros humanos, sino el hecho del hombre que vino y dividió la historia con la muerte, la resurrección y la ascensión. Y fue Cristo. Él pasó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Él habita la plenitud de la deidad. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. La iglesia es su cuerpo, por tanto somos más que vencedores. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Gobernamos en el mundo espiritual. Usted está gobernando en el mundo espiritual. Cristo estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para edificar la iglesia, para impartir a través de los ministerios escondidos. Los ministerios fuimos escogidos ¿para qué? Para darle tesoro a los hijos. Por eso dice la palabra que somos tutores, que somos representantes de Cristo. Porque es como si usted tiene un hijo y usted le paga un instructor. Usted le paga un instructor. Así Cristo pagó con su sangre a nosotros los instructores de su reino. Y nos puso como para dar paternidad, para enseñar. Y no es la paternidad que la gente ha entendido, de eso hablaré más adelante. Hay personas que creen que paternidad es ser hijo como hijo biológico. Y no es algo así. No es tal cosa como que salga Goyo, que es un hombre de 50 y pico de años, y diga, no, yo soy igual que Caleb, que soy hijo, porque soy hijo del apóstol. Y no es igual. No es igual, nunca es igual. Él tiene un solo hijo biológico, pero miles de hijos espirituales que no son iguales al hijo biológico y no compiten con hijos biológicos, sino que tienen es una paternidad espiritual, porque en sí fue Cristo quien puso los apóstoles para brindar esa paternidad, para que la iglesia sea instruida, para que los apóstoles reciban misterios, los ministros reciban misterios y se los den a conocer a su iglesia. Amén. Ese es el amor de Cristo tan grande por su iglesia. Ahora, usted recibe esos misterios maravillosos de su amor, de su grandeza. Él ha puesto esa gracia en los ministros. ¿Para qué? Para usarlos, para enviarte al mundo a iluminar vidas con la luz de Jesús que brilla dentro de ti. Ahora los predicadores deben basarse en el sacrificio de Cristo, pero muchos son hechizados por la religión y retroceden. ¿Y qué hacen? Hablan de sí mismos, pero se olvidan de hablar del Señor. Retroceden, caen de la gracia, quedan atrapados en la justicia propia, en la práctica de la ley y carecen de poder y no ejercen ningún efecto en el mundo espiritual. Y por último, diga conmigo, si retrocedo, pierdo todo. Mira dentro de ti y contempla la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Cierre los ojos por un momento y mire dentro de sí. Y contemple
lo que Cristo ha hecho en tu vida. Mira lo que has logrado por la gracia de Dios. Piensa en lo que has logrado hasta ahora por la gracia del Señor. Todo lo que el Señor ha hecho en ti. Él te lo ha dado todo. Ahora escucha esto de parte de Dios. Si en lugar de avanzar retrocedes, pierdes todo. Porque la gracia es por fe y por lo que Cristo hizo. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él hizo. Amén. Y por último, y con esto termino, quiero que escuchen lo que dice en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por la propia mente carnal, y no haciéndose en la cabeza, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuvieses en el mundo, sometes a precepto? No maneje, no guste, ni toque, en conformidad a los mandamientos y las doctrinas de los hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en el culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si usted retrocede a esas cosas, usted pierde. Si usted retrocede de la gracia, pierde todo. Entonces, manténgase en la gracia del Señor. Entienda la plenitud en Cristo. Entienda que en Él está completo. Tenga cuidado del engaño y tenga cuidado de retroceder. Póngase de pie y recuerde siempre esto. Cuando Dios le diga, ten cuidado, es porque lo ama. Es como un padre que ama a un hijo. Y Él le dice, ten cuidado. Y de repente el hijo o la hija ya es una mujer y dice, ay mamá, pero ¿cómo que voy a tener cuidado? Si ya yo sé, estás cuidando a un bebé, ten cuidado con el tetero. No, es que los bebés de ahorita se toman el tetero solo. La mamá dice, no, pero ten cuidado que se puede ahogar. Pero ¿qué pasa? A veces los hijos se les olvida que los padres saben. Así pasa a veces con los cristianos, se les olvida que Dios sabe. Él sabe y sabe muchas cosas que aún nosotros no sabemos, amén. Así que levante sus manos. Y allí, sí, yo sé que si usted ha venido esta mañana es porque en usted hay un corazón de buscar al Señor.